Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su programa Deporte Motor. Ya estamos en vivo y en directo a través de ucradio.net y por supuesto el Facebook Live de la Universidad de la Comunicación y Deporte Motor para que vengan y comenten con nosotros. Pero hoy tenemos la oportunidad que esté Ricardo con nosotros. Ricardo Patán, ¿cómo estás? Pues cuando se puede, que no estoy como Santo Cristo, aquí estaremos. Así es, y bueno, viene bien presumidote con su playera de McLaren y la cachucha y también. Gorra. Ahí está. Para que vean que siempre está aprendido de esto. Oigan, y por cierto, hoy me pasó la nota. Recuerden que yo soy pro IndyCar. Pro IndyCar, así es. Y pasó la nota de que Simona Silvestro, la piloto suiza, va a estar en las Olimpiadas de invierno. En los Olímpicos de invierno. En los trineos. Ajá. Los doble bobsled, así que eso va a estar interesante. Y como anécdota, ¿tú sabes quién diseñó un bobsled para el equipo americano? ¿No? La gente de NASCAR, los Bodine. Brett Bodine y sus hermanos, al que le decían el cebolla Bodine. Toda la familia Bodine desarrolló un bobsled con los que compitió el equipo americano de los Juegos de Invierno. Mira nada más. Como anécdota. Lo que son las cosas, para que vean que los deportes también se cruzan. Pero bueno, a mi lado derecho también tengo hoy a otro invitado de honor, como siempre, que bueno, pues somos familia. Joaco Camino, ¿cómo estás, mi querido Joaco? Qué gusto, otro miércoles de estar con ustedes. Y bueno, Richard, qué gusto otra vez estar contigo en la mesa, porque sí, hacía falta esa parte del anecdotario, de las experiencias. Recuerden que a mí, lo que sea, lo técnico y lo histórico puede que me mata. O sea, yo entiendo el automovilismo en base a eso, en cuanto a lo técnico y todo. Y no me importa la categoría. A mí me gusta entender lo que maneja. Como les decía a mis chavos en los karts, no puedes dominar algo que no conoces. Mientras le estudies y lo entiendas, te va a ir bien. En el día que te desconectes de la parte técnica, vas a estar en problemas, sí, porque no vas a entender lo que estás corriendo y cómo le dices a tu preparador, a tu ingeniero, que le duele el juguete. Entonces, yo soy muy apegado a eso, ¿no? Y es que así es como tiene que ser, porque la verdad es que cuando nos cuadramos, nos dejamos de divertir. Es más, a Sam le tocó ser alumno mío. Sí. En la academia de Mójate Tantito. Sí, exacto. En la academia de Mójate Tantito. En Cuautla, no fue en Izcalli. En Izcalli, justamente. ¿Y qué tal? ¿Cómo aprendiste a entender el manejar en lluvia? Sí, completamente. Es bien diferente. Y en el momento en el que ya estás en la pista, ¿Y qué tal qué diferente es tu manejo cuando caminas una pista y entiendes lo que estás haciendo? Claro, sobre todo eso, porque la gente a veces no entiende que una cosa es ver y otra cosa es caminar y otra cosa es treparte y sentir y trasladar lo que caminaste a lo que manejas. Y más que nada, una manchita, una ramita puede ser una herramienta muy valiosa a la hora que agarras tus referencias de dónde frenas y dónde aceleras. Exactamente. Una mancha, una plantita, como me decían en Izcalli, a ti porque te va bien, porque sabes hasta de dónde está el pasto más grande, entonces entiendes más lo que cómo entrar y cómo salir. Sí, claro. Es que ahí es en donde entra toda la cuestión física y de poder decir que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Y más que nada, cuando corres resistencia, es una dosificación muy especial de tu físico. Cómo respiras, cómo todo. Cómo te relajas en las rectas. Porque cuando uno aprieta el volante de más, si no te relajas en las rectas, te empiezan los dolores, se te empiezan a entumir primero las muñecas, luego los codos, se te va el hombro y luego te empiezan los pellizcos de cuello. Entonces, cuando llega la parte final de tu turno, ya te duele hasta el pelo. Entonces, cuando no entiendes que hay que... Eso ya es decir algo. Cuando no entiendes lo que estás corriendo y entiendes cómo dosificar tu carrera, y no importa la categoría, pero en resistencia es más marcado ese esfuerzo. Imagínate a nosotros, Cuautla, con el calor de Cuautla, hora 20 minutos sin bajarte. Sí, no. Entonces, son demoledores. Y además en un kart que tú eres la suspensión, porque no tienes una suspensión como tal. Te rebota todo en la espalda baja. Más que nada, ahí es donde sientes cómo se comporta el juguete. Siempre con la parte baja del cuerpito. En donde pierde la espalda su casto nombre. Exactamente. Ahí
es donde la pagas, porque no tiene suspensión y aparte el cómo te hidrataste para correr 1 hora 20 minutos en Cuautla. Y a mí me tocó Veracruz dobleteando turno. Con la humedad de Veracruz, Sí, está cañón. ha sido la única vez que acabé en una ambulancia por deshidratación, pero yo por pasado de vivo, lo reconozco. Esa es justamente la forma de decirlo. ¿Qué? Te pasaste de vivo, porque te ibas a morir, güey. O sea, terminaste en la ambulancia por eso. Haz a lo que voy. Digamos que por suerte, en el segundo turno que dobleteé, corrí con la suerte de que el kart se quedó sin frenos. Y lo único que decía cuando estaba en la ambulancia, bendita la hora en que esta porquería se fregó. Exacto. Bendita la hora. Pero bueno, hablando de cosas que no se friegan y que sí funcionan, ya se han estado presentando los autos de Fórmula 1 para la próxima temporada. Ya vimos a los Racing Bulls y a los Red Bulls. Que bueno, hay que decirlo. El pelaje de estos coches, o bueno, la decoración, o el livery, o como todo el mundo le quiera llamar, porque cada quien... Yo le digo decoración para Ajá. no irnos a anglicismos, porque a veces que los anglicismos son... No encuentras una palabra exacta. Bueno, de hecho, livery como tal habla de pelaje del animal. Veamos el pelaje de este bello porcino. De este bello espécimen, ¿no? De este bello espécimen. Entonces, bueno, pelaje, ahora como ya lo tradujeron literal, unos le dicen librea. Ok. Joder. Como quieran. O sea, al final es la imagen que va a presentar el coche para el próximo año. Pero que no son los coches como van a correr. Pero aparte, ¿vieron una cosa? En que ya Barcelona. la mayoría de los coches ya tiene color. Sí. ¿Por qué? Porque ahora por reglamento no puedes tener un exceso de fibra de carbón expuesta. Ajá. Y lo Por bueno, reglamento. Entonces, y lo bueno es que te dejan ver algunas cosas, porque por ejemplo ya Red Bull presentó, Haas ya presentó, Racing Bull ya presentó. Y pasó Audi. una ya cosa, presentó. cuando tienes la fibra de carbono expuesta, Ajá, es más fácil que los observadores pierdan detalles. ajá. Como si quisieran que todo el mundo soltara los secretos, ¿no? Pero ahora que ya tienen color, ya no es tan fácil que escondas ciertas cosas del coche. Sí, ya se Y asoma por todo. ejemplo, se daban cuenta que los años pasados los Red Bull eran mate, muchos coches eran mate. Y se dieron cuenta que Red Bull regresó al brillante. al brillante. Ajá. Una de las razones es que, ¿saben cuánto pesa la laca transparente que va sobre la pintura? No, pero si le pones 2 litros, mínimo son 3 kilos más de... Son aproximadamente 4 kilos, que es lo que vale el tono brillante en Ajá. relación al mate. Entonces, eso tiene que estar, por mi teoría personal, entrelazado por cuestiones de peso. Sí, claro. Sí, no, es que todo eso se toma en cuenta, porque por eso también había tantos coches que tenían tanto espacio descubierto y que se veía la fibra de carbono, porque también le estaban quitando lastre con la pintura que no le ponían. Pero más que nada era para disimular los detalles finos. Recuerda que en un coche de carreras no te preocupes por lo que ves. Preocúpate por lo que no ves. Ajá. Entonces, cuando ves esos pequeños detalles, esas exquisiteces aerodinámicas, con la fibra de carbono expuesta lo podías ver. Y además, la fibra de carbono, la tela como tal, que se llama fibra de carbón prepeg o prepegada, de acuerdo a la abertura de la textura de la malla, es para lo que se usa. Las piezas más resistentes, la malla es más cerrada. Los alerones son de eso, pero hay partes que, por ejemplo... Los pontones tienen la malla más abierta. Igual que las tapas de motor. Entonces... Las que no reciben tanta carga. Y más que nada, que no son de posible impacto, por llamarlo de una forma. Sí. Y, por ejemplo, las tinas de los chasis no solo es la fibra de carbón, tienen un recubrimiento hecho por la marca DuPont, que se llama Cylon, que es un químico. Es un químico, pero símil del Kevlar.
pero más que nada es considerado como un material antiintrusión, es decir, que un componente de la suspensión o del coche no atraviese la tina y que alcance al piloto. Como le pasó a Adrián Fernández en algún momento, ¿te acuerdas? No, a Hinchcliffe, Ajá, que casi le también. corta la femoral Ajá. y le rompió la película. Digamos que es compañero mío de dolor. Sí. Y después, cuando hice la visita a Lara, a partir de eso me explicaron que ya las partes de suspensión van quintadas. ¿Por qué? Porque así llevan una doble bitácora entre el fabricante del chasis y el equipo para ir detectando las horas de uso de ese componente. Oye, este componente ya tiene muchas horas de uso, ya lo tienes que cambiar. Pero se involucraron ambas partes y todos los brazos de suspensión están numerados y quintados. Quintados, como tiene que ser. Eso lo aprendí, ahora sí, en una pequeña visita en Dallara, en Main Street. Eso, para que vean que aquí el joven se pasea. ¿No? Que sí le sabe algo. Exactamente. Oigan, justo por eso quería yo platicar porque pasó algo. Nos enseñaron a Cadillac. Y nos enseñaron un Cadillac que va a circular con ese escudo grandote de Cadillac en la parte trasera del coche. Digamos que es el shakedown. Digamos que es el logotipo, una parte del logotipo hecha grande. Y ya. Y ya. Porque no tiene ni socios comerciales. No, pero tenía un detalle muy bonito, que tenía todos los nombres de la gente que ha trabajado en el proyecto. En la nariz del coche. Y que está muy bueno. Y justo por eso quisimos hacer hoy un especial de Cadillac. Un Cadillac Day. Jálale. Ándale. ¿A quién? Jálale. O sea, jálale con tu tema, campeón. Que por cierto, qué bonitas están las camionetas Cadillac eléctricas. Sí. Entonces, pues, si el Produ anda por ahí y nos echa el video, porque... Sí. Échale a andar. Porque, pues, como ya se va haciendo costumbre en este programa, pues ya tenemos las choco historias de Juaco. Chihuahua. Entonces, pues... Ya no son los viajes, sino las choco historias. Pues es que hoy toca la historia de hablar sobre Cadillac. Entonces, pues bueno, ya sabemos que hablar de Cadillac, pues es una marca que prácticamente pues, ha ayudado a construir lo que es la industria automotriz actualmente. Porque desde 1902, ya por ahí, pues no solamente hacía coches, era innovación y fue la primera en demostrar que las piezas de los coches se podían intercambiar. O sea, lo que para hoy es algo habitual y que podemos ver, por ejemplo, en otras marcas que del tal coche le queda al otro coche, ¿no? Entonces, Cadillac fue una de las pioneras y bueno, pues vamos a empezar con el Cadillac Type 30, que fue uno de los primeros modelos que mostró la precisión y que ayudó a la marca a hacerse famosa. Este Cadillac básicamente enseñó al mundo de cómo se podía construir un auto y hacerlo bien. O sea, no solamente al ahí se va como era en esos inicios. Más que nada, Cadillac es sinónimo de calidad. Exactamente. Entonces, ahí es en donde te das cuenta de que muchas veces la clave fue que una de las primeras aportaciones que hizo Cadillac al mundo motor, o bueno, a la industria, fue el arranque eléctrico. Porque antes era con la manivela. Y pues tenías que dar vueltas al motor para que empezara digamos a que ellos inventaron, por decir, el arranque eléctrico y la marcha. Exactamente, o sea, que ahí fue cuando todo el mundo, pues, decías, güey, voy a dejar el brazo tratando de arrancar el coche. Cuando puede usar un dedito para el botón. O darle la llave, la vuelta a la llave. Exactamente, entonces, ese tipo de cosas ha hecho que pues, Cadillac se vaya posicionando o se posicionara dentro del globo de industria automotriz como uno de los primeros pioneros, ¿no? Entonces, el Cadillac Type 53, que bueno, ya es un adelanto a su época, fue el primero que puso los 3 pedales que hoy conocemos en la posición, o sea, el acelerador a la derecha, el freno en el centro y el clutch a la izquierda. Entonces, ahí te vas dando cuenta de que pues no lo hacían porque sí, sino que cosas que han pasado desde hace más de ya damos 100 por años. sentado, hoy ya damos por sentado, pero que hace 100 años tuvieron que ingeniárselas. Pero fíjate lo simpático, cómo dos grandes marcas han sido los grandes aportadores de la industria automotriz. Cadillac con estos avances y Volvo en cuanto a cuestiones de seguridad. Es decir, cómo las grandes armadoras han sido, por decir... Pues han dejado su huella en la industria. En la industria. Que pues, muchas veces, como bien decía Sam, o sea,
lo das por un hecho porque nacimos, y ya crecimos y ya estaban ahí, o sea, pero pues nunca nos preguntamos cuál era el origen. Entonces, pues decir que ya en los años 30, 40 aproximadamente ya tenías los 3 pedales posicionados como actualmente los conocemos, es por la distribución también de cómo está posicionado el motor, de por qué va así. Entonces, sí hay muchas cosas muy, muy icónicas, por ejemplo, de Cadillac. ¿Se acuerdan ustedes del Cadillac El Dorado? ¿Cómo no? Sí. Bueno, ese fue un referente de lujo y de poder estar a la moda. Más que nada en los años 60, 70, cualquier artista, etcétera, ¿cómo demostraba su estatus? Un Cadillac. Pregúntenle a Elvis Presley. Exactamente. El Cadillac Rosa que vimos en Las Vegas hace algunos meses. En Legos. Ajá. Es lo que es el icono. O sea, y para los que no lo han visto, es un paréntesis. Vean la película serie o documental, como le quieran llamar, de Elvis, que está en las plataformas, y te dice por qué se creó ese icono del Cadillac para Elvis. Y si se fijan de ese coche, sí, claro. cómo era muy particular y que por eso uno lo ubica, las alas en las llantas, en la parte trasera del coche, esas alotas, etcétera, era sinónimo de Cadillac. Veías un coche así y decías, Cadillac, Chevrolet y párale de contar. O sea, Ford no era tan relevante, tan exótico, por llamarlo de una forma, en esos aspectos. Como que Ford era más sobrio, ¿no? Y Cadillac se dejaba ir un poquito más allá con los lujos, con la comodidad y la parte de motores vendría siendo gracias al señor Chevrolet. Sí, claro. Exactamente. Entonces, bueno, ahí, como bien menciona Richard, pues sí, era el que todo el mundo te volteara a ver porque es alguien importante. Hay más coches largos como la Cuaresma, o sea, ahí sí te tenías que cuidar de darle a las banquetas o de atropellar al compadre que viene además atrás, ¿no? La altura. Sí. Pero aparte eran coches pesados, o sea, lanchones, y aparte de todo, bueno, pues empezaron a crear los motores grandes para poder mover toda esa masa que implicaba el vehículo. Más que nada, empezaron a meter músculos, por eso se llaman los muscle cars. Eran V8s, pero con esteroides. Y ahorita les cuento una anécdota en cuanto a la división Cadillac de carreras. Hablando que vamos a llegar para allá porque tenemos que hablar de cómo llega justamente a la Fórmula 1. Y ahí es donde entras tú. Y más que nada, porque este fin de semana son las 24 horas de Daytona. Y ya vieron los carritos de Cadillac de Wayne Taylor. Están chulos de bonitos. Están chulos de bonitos, sí. Sí, entonces, bueno, para hacerlo un poquito más ágil esto y poder llegar a toda la parte del motorsport, también está el DeVille, el Cadillac DeVille, que se convirtió en el primer... Cadillac Sedan DeVille. Me acuerdo perfecto del comercial. Que fue el primero que... Se convirtió en el vehículo oficial del presidente de Estados Unidos. Sí, entonces, Cadillac siempre y generalmente en los años 60 los coches presidenciales para sus desfiles eran convertibles, sin techo. Hasta ahora que tienen la vaca esa que es a prueba de todo. A prueba de todo, sí, porque ya sabemos que soporta granadas por debajo y por arriba. Y soporta balazos, hasta aguanta AK-47, que mira que las AK-47 traspasaban motores. Sí, ¿no? Y bueno, pero Cadillac no se quiso quedar solamente en el lujo, sino que también empezaron a ver la cuestión de los autos deportivos. Y por eso salió el CTS-V, que es ahí en donde llega la parte deportiva. Como para otras marcas es el Empower o la MG o la S. Para Cadillac, la V es la parte deportiva. Entonces, por ahí del 2000, pues ya empezaron a tener los CTS que andaban como diablos, y que ese motor de los CTS, de ahí derivó un motor muy importante para las carreras de resistencia con Cadillac cuando eran los prototipos descubiertos. Claro. Era un motor, un V12, denominado Northstar. Entonces tú veías, ¿y sabes quién manejó? Sí, pues que cuando sonaba ese motor todo el mundo lo volteaba a ver, como todo el mundo volteaba a ver la Estrella del Norte. ¿Y tú sabes quién manejó ese Cadillac con motor Northstar? Wayne Taylor. Mira. Pero él como piloto activo. Y ahora, vas a una carrera de resistencia, a mí me tocó en Austin, y te decías, bueno, el coche que te va a taladrar los oídos, no me cabe duda, el Aston Martin.
pero la potencia del motor Cadillac te retumba la panza. Es decir, el Porsche y el Ferrari son unos angelitos del Señor. Unos pequeños gatitos junto a los leones. Junto a cómo rugen los motores de Cadillac. Lo sientes en la panza. Y imagínate en la recta de Austin, la subida, y que cómo empujan y empujan y empujan, decías, ay. Y cuando tú oyes el sonido del motor, también estás escuchando una salida del escape que también te está proporcionando cierto empuje. Entre más ruidoso, valga la redundancia, más te empuja. Más te empuja. Pero a partir de ahí es cuando empezaron a presentar los V-Series, es cuando dicen, ok, no solamente hacemos coches de lujo, pero también se pueden compaginar con tecnología y la parte deportiva para poder competir con los autos europeos. Y a partir de ahí, pues ya fue cuando, como bien menciona Richard, pues ya podemos tener en Resistencia, que fue su primera aproximación al motorsport, con los V-Series R, en las 24 horas de Le Mans, en Daytona, en Sebring, que ahí es en donde tenían que demostrar ellos que realmente sus motores podían durar todo el tiempo necesario para y empujando que pudieran ser redituables al momento del lunes poder vender los vehículos, como lo hemos platicado aquí. Ganas en domingo. Win on Sunday, sell on Monday. Exactamente. Entonces, ahí fue cuando Cadillac empezó a decir, bueno, mira, en el deporte motor no nos va tan mal, pero sí tenemos esa parte de ir creando nuestro propio terreno, poder hacer tecnología híbrida, poder empezar a hacer aerodinámica, poder hacer nuestros propios vehículos. Es más, para ellos un cambio radical fue que antes solo hacían sedanes, el pasar a hacer camionetas. Sí. Eso para ellos fue, haz de cuenta, fue un golpe de timón en cuanto a su estrategia y su creatividad de la industria. Y es ahí justo donde entiendes por qué esta incursión al motorsport es importante, porque entonces dejas de hacer solamente artículos de lujo para abrir mercado en otras latitudes, hablando de las SUVs y las camionetas para las señoras y hablando de los coches de competencia para los jóvenes o entusiastas. Exactamente, entonces, como bien mencionaba Richard, que fue en Austin, lo de la Cadillac Lyric, que fue la eléctrica, y fue el abrirse puertas para llegar a una nueva era, que pues, ok, se siguen teniendo los vehículos a gasolina, como la Escalade, pero ya también tiene su división de 100% eléctricos y que son unas cosotas increíbles y que siguen manteniendo el lujo, la calidad y pantallas. Yo por mis cuestiones de movilidad no me pude subir a la Escalade eléctrica, porque es una bacota que trae RIN 22, o sea, ni con los estribos me pude subir. Y llena de pantallas hasta que te hartes, ¿no? Justo. Pero una camioneta preciosa. Y vi la Lyric. Haz de cuenta, ahí en Austin, para mover gente del estacionamiento a la entrada, tenían como 10 Escalades y solo 2 Lyrics. Entonces... Sí, o sea... Y ya de ahí ya llegamos a lo que vimos la semana pasada del nuevo livery, el nuevo pelaje, el nuevo diseño, ¿cómo le quieran decir ustedes? Del Cadillac, que es una nueva etapa de Cadillac en motorsport. Háganse a la idea que todas las marcas que se relacionen con Cadillac, los precios de sus productos van a subir. Sí, absolutamente. Imagínense que uno de los patrocinadores de Cadillac F1 es la marca de ropa Tommy Hilfiger. Entonces, si de por sí Tommy ya no es barata, pues ahora se va a encarecer un poco imagínate toda la mercancía de Cadillac con Tommy Hilfiger. Yo creo que lo que vas a tener que hacer también es investigar en dónde la gente puede comprar su ropa de carreras. Y me voy a explicar. Llegas al autódromo y te quieres comprar una camiseta y no te piden menos de 4,000 pesos. Sí. Pero si vas a la tienda de la marca, te ahorras la mitad del precio. Hay un cuate en Monterrey que trae toda la mercancía de todo el mundo. ¿Quién, Esteban Gutiérrez o el otro cuate? Hay una tienda en Monterrey, pero el que realmente maneja toda la mercancía para América Latina es Esteban Gutiérrez. Salió bueno para el negocio. Está bien. Más que nada, encontró el nicho en lo que le gusta y salió bueno el negocio, pues qué bueno. Exactamente, o sea, y tienes los contactos para poder traer toda la ropa. Es igual que Pato, salieron buenos para el negocio.
Sí. Es más, hoy justamente salió la nueva mercancía de Pato. Ajá. Hay una playera negra bien bonita. Y ahora sí, platicando hace rato con un amigo, el que me mandó la información, me dice, ya hay que ir llenando la cartera porque va a costar una Ve lana. juntándole porque va a estar muy bueno. Pero ya decía Joaco de que le entraron al motorsport. Ricardo ha estado muy pendiente de lo que ha pasado con el WEC, lo que ha pasado con IMSA en el motorsport con Cadillac. Pero la llegada de Cadillac a la Fórmula 1 obedece a varias cosas. Michael Andretti quería llegar a la Fórmula 1. Resulta que ahí hubo un problema con Greg Maffei cuando estaban enfrentándose justamente por el visto bueno de Michael Andretti por llegar a la FIA y de parte de la FOM, porque Greg Maffei, que estaba en la Fórmula 1, no en la FOM, porque primero la FOM no querían dejarlos entrar porque era el equipo americano que llegaba contra los europeos. Y la primera bloqueada era, pues güey, vamos a tener que repartir el mismo pastel, pero ahora entre 11, no entre 10. Entonces, si le quiere entrar, le tiene que palmar una lana. Pero ya les cayó el 20, que viene un nuevo duelo. Ford contra Cadillac. Exacto. El duelo de las marcas americanas. Y que haz de cuenta, a la Fórmula 1 le vino, como diría alguien, como anillo al dedo. Porque ya tienen, prepárense, para muchos capítulos de Netflix, Ford contra Cadillac. La guerra de los americanos. Y además, el que vas a tener que medir a Cadillac de acuerdo a lo que esté haciendo también Audi. Porque también es el equipo que está debutando, nada más que Audi está llegando con su motor y Cadillac está con un motor prestado. Pero la ventaja es de que el motor de Cadillac, digamos que ya tiene muchas horas en el banco con la experiencia que han generado en estos años en el WEC. Porque además no les ha ido mal. No. Han tenido muy buenos resultados. Y han sido campeones en IMSA. Entonces, eso habla también de lo que estaban buscando justo para hacerse más competitivos, pegándonos al abrir el abanico de posibilidades para los entusiastas y la gente de las carreras y demás, y ahora ya en el motorsport de la Fórmula 1 de lo que está pasando. Ahora, el problema con Greg Maffei es que Greg le dijo en algún momento a Michael Andretti, yo me encargo de que no llegues. ¿Y qué crees que pasó? Y pues, ¿qué creen? Pues que en efecto, pasó, porque además hubo algo de la cual la gran mayoría de los creadores de contenido y de toda la gente que habla de Fórmula 1 no habló, y que fue un tema súper delicado, porque en esas andaban cuando llegó una investigación de parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por prácticas monopólicas de la Fórmula 1 al no querer permitir la entrada de Michael Andretti. Se hace un rollo de política alrededor de todo esto. Michael Andretti termina pues quitándose se baja del barco. Se baja del barco, se baja de la mesa de negociaciones, se baja de la organización de Andretti Global. Y entonces llega el cuate que llega a tomar todo esto para convertirlo justamente en el proyecto de Cadillac. Pero deja al papá, al viejo Mario, a Mario como miembro de la mesa directiva. Exactamente. Entonces, Tom Torres es el que se queda como propietario del equipo. Él es de TWG Global. Y bueno, lo demás lo hemos estado viendo. Ustedes han visto que por cuántos años el patrocinador de las 500 millas o patrocinador del coche de Colton Herta era una empresa que se llama Gainesville. Sí. Esa empresa es de Ben Torres también. Ah, claro. Ahora, lo interesante... Son empresas financieras, entonces, problema de estacionamiento no tienen. No, creo que no. No tienen. Y así es como finalmente se da la oportunidad de que llegue Cadillac como marca a la Fórmula 1. Ahora, una parte que es bien importante es que a todo mundo ya se le olvidó que antes no había un tope presupuestal. Antes Ferrari, Mercedes se gastaban alrededor de $400 millones. Es más, la historia, hay una parte de la historia. ¿Se acuerdan en esa época en que existía el equipo Toyota? Sí. Cuando decías, presupuesto del equipo Toyota indeterminado. Es decir, tenían presupuesto para aventar. Y ahora, todas esas instalaciones de Toyota las está utilizando Haas. Allá en Colonia. Por eso el coche ya está renombrado como Toyota Gazoo Haas. TGR. Sí. Y que TGR Haas. Que Toyota quiere comprar el equipo. Habrá que ver. Para mí que va a entrar como motorista, que ya trae la experiencia. Porque digamos, ha estado en los rallies, ha estado en los el WEC, ha estado en Fórmula 1 eventualmente. Ya conoce el manejo de la tecnología híbrida. Entonces, es
igual que Cadillac, adapta lo que has desarrollado, adáptalo a los requerimientos de Fórmula 1, pero ya tienes el know-how de cómo crear un motor híbrido. A lo mejor les falta el know-how de cómo trabajar en los pits y todo, porque es diferente el WEC e IMSA a la Fórmula 1 cuando trabajas en los pits y cómo se trabaja en los garajes, pero de todas maneras... Los garajes, los garajes o los garajes, pero, quieras llamarlo. Pero ahora, nomás para que veas qué tan desesperado está Ferrari, que se va a llevar a la Fórmula 1 a todos los ingenieros del WEC del equipo de Ferrari del Campeonato Mundial de Resistencia. Claro. Es decir, ellos saben cómo ganar. Eso no me queda duda, ¿no? Y es lo que les quieren pasar justamente, es la buena vibra de cómo se gana una carrera. Ahora, ¿por qué si alcanza a llegar ya Cadillac en estas épocas? Llegó un techo presupuestario en 2021, que fue donde pararon el barril sin fondo que era la Fórmula 1, porque gastaban entre 500, yo llegué a ver un presupuesto de Ferrari de $580 millones anuales, nada más por un año. Y para 2026, el límite presupuestario que habíamos visto de 135 millones va a subir a 215. Esto lo mueven de acuerdo a la inflación y gastos y la fregada y no sé qué. No nos hagamos... Van a gastar $215 millones, pero lo que está dentro del límite de gastos son los salarios de los empleados, el cambio impulsado por la parte de llegada de Audi, que también tiene costos laborales más altos en Suiza, pero esto deja fuera a los salarios de los pilotos y los 3 empleados mejor pagados del equipo, y no cuentan en ese presupuesto los gastos de marketing y los viajes. Pero ahí viene otra cosa. Los equipos son bastante hábiles para saber cómo disimular esas cosas. Y mira que a Red Bull por poquito le vuelven a meter el pie, ¿eh? Solitos estuvieron a nada por pasarse del presupuesto y por pasarse de vivos. Justamente a eso iba. Ellos sí sabían qué hilitos jalar y dónde meterle lana y dónde sacarla para no pasarse en el límite presupuestal, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que permite que Cadillac pueda llegar a la Fórmula 1, porque con este límite presupuestal ya no te tienes que enfrentar a una guerra de carteras con todos los que ya gastan más de 400 millones. 1, 2... Para poder entrar Cadillac a la Fórmula 1, tuvieron que desembolsar $600 millones. Que se va al pot general, ¿no? Ajá, para que se compense, entre comillas, lo que los demás tienen perdido en ganancias en metálico al final del año. Pero eso, la verdad es que al final, no nos sacamos tontos, el deporte vive del negocio y el negocio vive del deporte. Y van de la mano y no puede estar uno sin el otro. ¿Qué es lo importante aquí? Una vez que Cadillac, Ford, como dices, empiecen con esa guerra en la Fórmula 1, van a traer patrocinadores, socios comerciales, aficionados, y eso van a gastar dinero. Y eso agrégale una nueva versión del Ford contra Ferrari. Exactamente. Es decir, Ford tiene guerras abiertas por todos lados. Por todos lados, sí, porque a fin de cuentas Ford llegó a ser el patito feo de muchas cosas. Y además en su momento. Recuerda que ya viene en camino el Hypercar para el WEC de Ford. De Ford. Y eso sí lo quiero ver. Entonces, Ford contra Ferrari, tanto en el WEC como en la Fórmula 1, ¿Vas agárrense. a revivir las películas, o vas a revivir la película de hace 5 años más o menos? Que la verdad, si no la han visto, véanla. Muy buena. Creo que vale mucho la pena por todo lo que pueden decir por allá, pero finalmente General Motors terminó demostrando que la presencia en la Fórmula 1 va a aumentar el valor total de la Fórmula 1 en el mercado estadounidense. Y por eso a hoy es tan importante. Y lo que la gente a veces no le cae el 20 es que no nos hagamos tontos. ¿Por qué tantas carreras en Estados Unidos? Porque ya la Fórmula 1 se está americanizando, por decirlo de una forma, ¿no? Sí, porque pues finalmente los dueños de la Fórmula 1 es Liberty Media. Y quieren más carreras en americanas. Ya le están echando el ojo a Chicago, en el circuito donde corrió NASCAR. Por eso NASCAR se fue a buscar nuevos horizontes a California, que van a correr en la base militar de Coronado. Esa debe estar buena. Allá en San Diego. Entonces... Y ¿sabes qué? El mercadeo que han estado manejando está bien interesante. El comercial que hicieron de, vamos a ver si es cierto que pueden venir a correr acá, van y se meten con los con los Navies, ¿no? Con los Navies y todo el rollo, y hacen una persecución y todo el rollo. Más allá de la persecución y lo bonito que se ve, lo espectacular que armaron ese spot, porque te dan ganas de ver la carrera. Y a eso agrégale que ya te pones a ver que las carreras más caras del mundo son las carreras americanas. Ya, por ejemplo, Las Vegas ya es más... Ya Las Vegas es mucho más caro que Abu Dhabi, es mucho más caro que Mónaco, es mucho más caro que Dubái. Y el único yo tengo una amiga que de la industria que se fue a Las Vegas y es el segundo o tercer año que se fue.
y dice que a comparación de Ciudad de México, es más barato irte a Las Vegas que verla aquí. Me dice, te vas 3 días antes, ves la carrera, te regresas 3 días después y te gastas lo mismo que te hubieras gastado aquí en México. Mira, qué interesante. Esa no me la sabía, pero fíjate. Está muy bueno porque entre lo que se veía era que los precios eran bastante altos. Y además, los boletos tanto de aviones como de hotel, hospedaje, se volvieron bestialmente caros. Sí, entonces, obviamente, la ley de la oferta y la demanda provocan ese tipo de cosas. Y la regla, si te vas a viajar a una carrera de coches, vete en jueves y regrésate en martes. Si tú te vas el viernes para regresar el domingo, te va a costar una fortuna más. Es decir, es que planes tus días, vuelen jueves y regresen martes, tus vuelos y también tu hospedaje te va a costar más. Hasta la idea que cualquier hospedaje, dependiendo del evento deportivo, ¿llega 2 días antes? No, va a tener un sobreprecio. Sabiendo que los hoteles los fines de semana son más caros, échale todavía un porcentaje más caro. Por ejemplo, en Austin, un cuarto de hotel te puede costar un 150% más por noche. Para Austin. Y no creas que un hotel... Y eso pasa en todas las ciudades cercanas a los grandes premios y a las grandes carreras. Y no creas que un hotel de... No, un hotel, lo que le llaman, ¿qué? 3 estrellas, ¿no? 3 estrellas, 4. Y más que nada... Los hoteles clásicos de las películas gringas, que son creo 2 estrellas, ¿no? Y más que nada... El autohotel. El autohotel, ajá. Hay que ser francos. Cuando te vas a una carrera de coches, pasas el menor tiempo posible en el hotel. Tratas de exprimir el tiempo. Entonces, el hotel nada más es para dormir y echarte un regaderazo, porque nunca estás. Entonces, no tiene caso pagar un hotel caro, ¿no? Sí, no, absolutamente. Ahora, lo que yo quería platicar con ustedes también era que todo el mundo le está echando el ojo a Cadillac porque, es que ya llegan y está Checo y no sé qué, pero generalmente los equipos tardan 5 años en estar ya, como dices tú, adaptados a lo que van a competir. La ventaja es que todos llegan desde cero, pero a diferencia de aquí le convino Cadillac. A Cadillac le conviene porque tiene una ventaja contable. Todo el intercambio de tecnología que tiene con General Motors, porque pueden realizar investigaciones en sus laboratorios para pasárselos directamente a lo que van a hacer en la pista. Entonces, todo lo que hagan en la pista se va a la producción de vehículos de calle y pasar conocimientos a la división de Fórmula 1. Y aunque, la Fórmula 1 siempre está vigilando, ya sabemos que están de chismosos, de todas maneras hay un intercambio cultural, voy a entrecomillar esto, porque es de la empresa para la empresa con un desarrollo que están teniendo como un equipo nuevo y en el cual tanto Audi como Cadillac tienen canonjías de tener tiempo extra en el banco de pruebas para el motor. Y en túnel de viento. Y en túnel de viento para desarrollo y que no queden rezagados contra el resto de los equipos. Entonces, por eso es lo que digo. Pero además Cadillac, como equipo nuevo, todavía tiene un bono extra. En ese aspecto. Sí. Tiene más horas de desarrollo. Absolutamente. Porque además, recuerda que no solo desarrollas un coche de competencia en el túnel de viento, sino en lo que se llama control dinámico de fluidos. Sí. Entonces, tienen más horas de CFD y tienen más horas de túnel de viento. Sí, entonces, si lo ves desde ese punto de vista, Cadillac realmente no la tiene tan complicada como parece. Y si quieren, nada más podemos ver los antecedentes antes de que cerremos el programa de los equipos norteamericanos en la Fórmula 1. El equipo Eagle, que corrió entre el 66 y 68, es la única escudería los coches de Dan Fórmula Gurney 1 que ganó una carrera con un coche y piloto estadounidense. Con Dan Gurney. Premio de Bélgica en el 67 con Dan Gurney. Penske ganó en 1976 con Max Donoghue. Con John Watson. John Watson. 1974 al 76. Luego estuvieron Shadow y Parnelli. Shadow tuvo 104 grandes premios entre el 73 Pero y 79. Pero tiene su historia fea. Shadow, que ahí cuando se fueron a la Fórmula 1 se mató Tom Price en Sudáfrica, en Kyalami. Sí. Y número 2, que después se fueron a los Can-Ams y ahí les fue muy bien. Sí, y se quedaron allá, tanto así que después del 79 ya no volvieron a correr. Parnelli existió del 74 al 76, pero nada más corrió 16 carreras y los dos pues fueron intentos valientes que se quedaron pues fuera por presupuesto. Y luego hubo un proyecto que sonó muchísimo en su tiempo, el USF1, ¿se acuerdan?
Pero que pues se nunca iba a pudieron. llevar creo que a Pechito o a no sé quién. Estaban buscándole por todos lados, tratar de llegar a la Fórmula 1 y entre la FOM, los equipos y demás, no Se la la pudieron acabaron. hacer y se acabaron ese proyecto. Y ahora es Cadillac, que está basado, bueno, ya saben, del equipo de Jim Haas. Por ejemplo, el equipo de Jim Haas, lo que los ha ayudado es que esa sociedad con Colonia ya les queda muy cerca de una base a otra su desarrollo, porque antes el equipo Haas trabajaba una gran parte en North Carolina, en Canápolis, y otra parte en Inglaterra. Entonces, sí, la comunicación entre dos bases. Bueno, acá van a ser 3 bases, porque tienen una en Charlotte, tienen otra en Indiana y tienen otra en Silverstone. Sí, de Cadillac. porque la de Charlotte es donde tienen todo lo que es el túnel de viento de Chevrolet. Entonces, ahí tienen los juguetitos pesados. Sí. ¿Tienen con qué hacer las quesadillas? Muchísima, porque la infraestructura en Warren, Michigan, es la parte del centro técnico exclusivo para el proyecto de Fórmula 1. Pero creo que parte del chasis lo está haciendo Dallara. Ajá. Pero Dallara, su parte grande está en Italia. Y por ejemplo, como anécdota, ¿saben que para construir un simulador como el de Dallara, para que quepa el juguete, tienes que construir un edificio de 3 pisos para que quepa el simulador? Y para que se pueda ventilar y que no se caliente, ¿no? No, y aparte porque recuerda que te tiene que reproducir movimiento, etcétera. Tiene que construir un edificio de 3 pisos. Sas. Ese me lo enseñaron, te digo, allá con nuestros amiguitos de Dallara, con un documental muy padre que te pasaban en una sala de exhibición. Decían, no, es que nosotros cada simulador tenemos que hacer un edificio para que quepa. Sí, obviamente. Y es que todo, cuando se habla de desarrollo, pues estás hablando de una cantidad importante de dinero que se invierte para ello. Ahora, ayer un amigo me estaba preguntando, oye, ¿quién va a estar adelante? Güey, no te lo puedo decir. Pues Es que no te lo guardes. Y yo, es que no es que me lo guarde, es que nadie sabe cómo van a llegar. Y hasta que no sean las primeras 5 carreras, no sabemos cómo van a estar. Porque resulta que Honda presenta su motor y presentan una forma diferente de la distribución de las baterías debajo de la unidad de competencia y no debajo del asiento del piloto. Y esto cambia la forma en la que están conectando la unidad de recuperación de energía cinética en Pero el además, motor. Y esto puede cambiar las cosas por el centro de gravedad. Eso pesos. iba. La distribución de peso y el centro, bajar el centro de gravedad. Ajá. Porque a más bajo es tu centro de gravedad, aerodinámicamente eres más eficiente. Exacto. Entonces, si esto va a pasar con Aston Martin. Se viene la 33. Viene No, la 33. fanático de Alonso, no, ¿cómo creen? Pero ahí viene el otro chiste. Ajá. Ahorita el que debe estar temblando es Ferrari, Ajá. porque ellos van atrasados en su proyecto, no en el de motor, en el proyecto del chasis. Sí. Tienen atraso. Tienen un atraso importante. Mental. Y bueno, ya sabíamos, bueno, es que Ferrari lleva un rato cavando el hoyo cada vez más hondo. Entonces, todo el mundo dice, bueno, es que Red Bull y Mercedes van a estar ahí porque los motores, el motor de Ford y el motor Mercedes, con toda la nueva, de compresión, con la polémica de los materiales. Y shalala. Pero la verdad es que no sabemos qué va a pasar y el que se atreva a decir, va a andar bien, yo creo que aguanten, porque hasta la 5ª carrera vamos a saber cómo van a estar los equipos, porque ni siquiera los pilotos, Háganse una idea, que las primeras 5 carreras va a ser un voladero de motores en lo que entienden la nueva tecnología. No, es decir, y el nuevo manejo que va a implicar, porque ahora le van a tener que soltar antes para que el coche empiece a frenar y empiece a generar energía y después empezar a frenar. Entonces, el cómo vas a gestionar la energía, el pedal, el motor eléctrico y el motor de combustión interna va a ser una pachanga. y más que nada, todos nuestros amigos que ya entienden la Fórmula 1 de una forma, se van a tener que aprender conceptos nuevos como recarga, zona de frenado. Me recarguen los pares. Ajá, tal cual. Tal cual. Van a tener que aprender a lidiar con un nuevo idioma. Exacto. Antes, lo máximo que era zona de DRS y párale de contar. Ahora tienes un chorro de cosas que hacer. Y que entender. Con el motor, con el pedal y con las carreras. Así que, como se habrán dado cuenta, este programa fue muy rápido. Así como Cadillac. Ay, güey, no. Ahí te quedó. Pero la verdad es que queremos hacer estos ejercicios para hablar de todas las marcas que van a estar involucradas en la Fórmula 1, porque me parece que todo el mundo quiere saber qué carajos pasa con cada equipo. Y por ejemplo, lo bonito, presentaron el Audi con un predominio del plateado y que me recuerda que históricamente
cuáles eran los colores de la fórmula del automovilismo. Del automovilismo. De hecho, el alemán era blanco, pero se hacen plateados por cuestión de peso. Por cuestión de peso, de lo que estábamos hablando hace rato, de que se habían pasado en el peso y la solución que le pusieron fue raspar toda la pintura y resultó que quedaba en el... Y por eso el eslogan de flechas plateadas. Ahora, otra cosa, hablando de los alemanes. ¿De dónde es la marca Adidas? Alemania. De Alemania. Bueno, pues resulta que la marca alemana de deportes está como socio comercial de Mercedes y de Audi para esta temporada. Así que alemán con alemán y realemán. ¡Hey! Y recuerden que históricamente los coches alemanes plateados. Así es. Los coches ingleses verdes ingleses. Los italianos eran azules. Y pasaron a ser rojos. A menos. Pero por Ferrari. Y el que cambió toda la regla. Y Alfa Romeo. Ajá. Y el que cambió toda la regla, cuando Ferrari se fue a Estados Unidos, que habían un Ferrari blanco con rayas azules. Ajá, porque era del NART. El NART, de North American Racing Teams. Entonces, es muy padre esa parte de la historia. Sí. Y ya estaremos compartiendo ese tipo de cosas en el programa, porque creo que la gente tiene derecho a saber que no nada más es, pues ya existe Cadillac, pues ya está ahí. Pues no, espérense, pues ¿de dónde viene? ¿Y cómo se va? Así es. Entonces, para eso Joaco, para eso Ricardo y para eso su servilleta. Y pues como ya nos dijeron hace ratote, hace más de 6 minutos que se nos acabaron ya, este cuento se acabó, pero próximo miércoles estaremos hablando de los entrenamientos de Barcelona, el famoso Shakedown. Que por cierto van a ser a puerta cerrada. Así es. Imagínate qué tanto miedo tienen de la voladera de motores. Obviamente. Y lo va a ver, ¿eh? Y una cosa, ya Red Bull debutó con su novatito, ya debutó pegándole el primero. Sería el primer socotroco o aguacatazo, pero es uno. Independientemente de lo que vamos a estar hablando, en el argot de las carreras tenemos que hablar de 3 cosas diferentes en estas fechas. Una cosa es el famoso Filming Day, otra cosa es el Shakedown y otra cosa son los entrenamientos de pretemporada. Lo que hemos estado viendo que han estado haciendo Audi, Racing Bulls y Cadillac fue el Filming Day, que no son pruebas de velocidad, que están limitadas a 200 kilómetros, menos de 300 kilómetros. Digamos que están presentando a la niña en sociedad, por llamarlo de una forma. Pero van a hacer cosas digitales, porque el Audi salió completamente negro, perdón, el Cadillac salió completamente negro y le van a montar los socios comerciales digitalmente en las tomas de video que hicieron. Ahora, el Shakedown sí son pruebas, pero son pruebas completamente privadas y generales de todo a todo lo que tengan los coches. Y los entrenamientos de pretemporada es para ya empezar a sacar la información de cómo van a poner a puesta a punto los coches. Además, se recuerda que también van a tener que lidiar con llantas. Ajá. Creo que 1 pulgada más angosta, más o menos. Ajá. Entonces, van a la aerodinámica activa. ¿Te parece si lo platicamos del siguiente programa? Va. Ya está. Pues ahí lo tienen, señores. Esto fue Deporte Motor. Nosotros nos vamos. Antar del otro lado del cristal no dejó que se estrellara la nave. Muchísimas gracias. ¿Ya llegó la gente de Unirock? Pregunto, ¿sí? Sí. Ahí está. No se vayan porque ahorita viene Unirock para que no se pierdan absolutamente nada de lo que tienen los muchachos para todos ustedes. Ricardo Patrón, muchísimas gracias. No, Richard. Gracias a ustedes. Ahora sí, otro miércoles de cochecitos. Estuvo muy bueno, mi querido Juaco. Y acuérdense, antes de cerrar, 24 horas de Daytona este fin de semana. Y empieza el WRC en Monte Carlo. Así es, el hielo negro. Eso va a estar bueno, ¿eh? Ya la. Adiós, nos vemos. Sam Reyes se despide. Cuídense mucho. Pórtense bien. Velocidad extrema. Deporte motor.